Amigas, amigos, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes un día más con un programa de Emprender con Javier. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar a un industrial ecuatoriano, a un industrial que ha emprendido en algo que para muchos podrá ser un paradigma, que es ensamblar vehículos aquí en el Ecuador. Qué gusto poderte presentar y saludar, Hernán. Muy bienvenido al programa. Muy amable, el gusto es mío el poder compartir contigo unos minutos y realmente recordar todo lo que significa el iniciar un negocio aquí en este hermoso país como el Ecuador. Así que adelante, lo que quiera conocer, preguntar, con mucho gusto. Así es, Hernán, tenemos sin duda un hermoso y bendecido país, pero para muchos que nos pueden estar viendo, que justamente ese es el objetivo de este programa, visibilizar historias que no solamente son historias de éxito, sino son historias que con muchas dificultades, con muchas barreras, con muchos tropiezos, como es cualquier negocio que uno emprenda, pero seguramente tú nos puedes contar mucho más sobre un negocio específico que habrás tenido muchas dificultades, como es pensar que en el Ecuador se ensamblen vehículos. Cuéntanos, Hernán, ¿cómo comenzaste en este negocio? Tú montaste una ensambladora que, aunque estás en un sector que sin duda es emblema de emprendimiento y de vehículos, como es Tungurahua, como es Ambato, pero Ambato tenía su tradición de ensamblar y hacer buses, no así de hacer vehículos de pasajeros. Tú rompiste ese paradigma. Cuéntanos, Hernán, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué crees tú que deberíamos como país hacer diferente para que emprendimientos como el tuyo puedan tener una mayor velocidad de poder tener un desarrollo positivo, así como también qué deberíamos hacer como país para invitar a más emprendedores que asuman ese riesgo, pero también ese reto de generar actividad económica en nuestro país? Yo creo que para conocer los nacimientos de ese auto tenemos que ir un poquito más hacia atrás. Nosotros como familia hemos estado ligados al sector automotriz desde hace aproximadamente 50 años y dentro de aquello siempre fuimos tan solo vendedores concesionarios, vale decir, nos entregaban los productos aquí en las puertas de nuestros puntos de venta y nosotros hacíamos la gestión comercial final con el cliente. Sin embargo, con el desarrollo del tiempo y la maduración del negocio, fuimos entendiendo que debíamos dar un paso hacia adelante, que creo que siempre en las actividades es el objetivo, caminar e ir creciendo. Por tanto, comenzamos a buscar una marca. Eso nos costó mucho tiempo, trabajo, viajes, particularmente a la China, donde visitamos muchas industrias buscando la oportunidad de representarlas en Ecuador, lo que finalmente se dio y comenzamos con la marca de Great Wall a vender las camionetas de aquí en el Ecuador y los SUVs de igual manera. Sin embargo, lastimosamente, cuando nosotros íbamos transitando nuestro apenas segundo año de este nuevo desarrollo, el gobierno central puso cupos a la importación de vehículos y esos cupos se fijaron en función a tu pasado. Y realmente nosotros éramos muy jóvenes, muy nuevos y nos castigaron severamente con una asignación mínima, casi inexistente de vehículos. Y la única manera de poder continuar con este empeño, con este desarrollo, era efectivamente armando los vehículos en el Ecuador. Por lo tanto, nos vimos forzados, y esa es la verdad, nuestro nacimiento de la fábrica ensambladora de vehículos fue un momento muy crítico en el que teníamos que tomar decisiones, puesto que era la única alternativa de avanzar. Estudiamos mucho la legislación ecuatoriana en aquel momento para encontrar cómo podíamos hacernos beneficiarios del ensamblaje, la generación de empleo y con ello la oportunidad de que nos den cupos de importación. Y efectivamente presentamos un nuevo modelo de gestión para el ensamblaje de vehículos, donde se incorporaba mucho componente local, se privilegiaba el desarrollo de mano de obra, pero no se llevaba adelante algunas actividades productivas que no considerábamos necesarias que realizarlas acá, que se las podían traer ya en estado un poco más avanzado, pero más bien incorporar componentes locales. Ese nuevo esquema de desarrollo, a su vez, tuvo mucha resistencia, fundamentalmente en el mismo Ministerio de Industrias ecuatoriano, que debería ser aquel que apoya los emprendimientos y está abierto a entender que cosas nuevas deben ser evaluadas con
con una posibilidad de generar empleo también. Sin embargo, fue un viceministro históricamente mal reconocido, aquel que se opuso tenazmente a que nuestro proyecto saldría a luz. ¿Y cuánto tiempo, Hernán? Trabajar también contra el ministerio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te tomó entre que tomaron ustedes la decisión y efectivamente tener los permisos suficientes para que tú puedas comercializar un carro ensamblado en el Ecuador? Nuestro desafío, como podrás entender, siempre fue contra el tiempo. Estuvo lastimosamente muy apretado en las acciones y en las decisiones porque el gobierno central había puesto los cupos. En tal virtud, mientras construíamos nuestro galpón industrial, íbamos trabajando en la consecución del estudio de factibilidad y luego la presentación al Ministerio de Industrias para su aprobación. En paralelo, eso nos tomó casi un año, y cuando habíamos concluido, nos habían dado ya la luz verde. Un viceministro cambió de percepción, como te estaba contando, y se opuso a la inauguración de esta industria. Luego de tener que maniobrar mucho políticamente, logramos que aquello nos permitirían inaugurar. Sin embargo, aquel viceministro también vendió este concepto equivocado a la aduana ecuatoriana, e inmediatamente la aduana ecuatoriana también trabajó contra nuestro emprendimiento y nos puso algunos juicios políticos con los que hemos tenido que lidiar durante los siguientes 7 años. A la final los ganamos porque salió a luz la verdad de que nosotros teníamos la razón, pero como podrás ver, este emprendimiento tuvo mucha resistencia desde el mismo gobierno, y fueron convencidos de empresas multinacionales muy grandes de que nosotros no debíamos existir y que el mercado les habían dado por decreto a ellos y así tenía que quedarse. Pero anecdóticamente creo que tuvimos el valor y la capacidad de saber elegir nuestros buenos momentos, buenos profesionales ecuatorianos en leyes que nos defiendan, y finalmente creo que se demostró que esta industria generó mucho empleo y oportunidades para personas ecuatorianas y particularmente de la zona central, que lo recogieron y nos han permanentemente acompañado en el desarrollo de la misma. Y en buena hora, Hernán, porque sin duda ustedes fabrican vehículos muy reconocidos hoy en día en el Ecuador, vehículos de calidad, pero también lo que tú mencionaste, generas plazas de trabajo, y no cualquier plaza de trabajo, porque al ser industria, tu plaza de trabajo es una mano de obra calificada. Cuéntanos cómo fue ese proceso de conseguir la mano de obra calificada. Tú tuviste que capacitarlos, formarlos, lograste ya conseguirlos calificados, y cuántas plazas de trabajo hoy en día estás generando como Ciauto. Yo creo que esas son las cosas que generalmente quedan sin tanta visibilidad, pero son extremadamente importantes. Nosotros comenzamos a reclutar gente, y efectivamente tuvimos la suerte de encontrar 2 personas con mucha experiencia que venían del mismo sector ecuatoriano, pero decidimos que el resto del equipo tenía que ser profesionales jóvenes, y es así que seleccionamos a 18 ingenieros recién graduados, ingenieros industriales o ingenieros mecánicos recién graduados, y los llevamos a la China, a donde estaban los orígenes de la manufactura de la marca que habíamos tomado, para que ellos hagan una pasantía allá y puedan mirar, palpar y participar inclusive en la producción de los vehículos y aprender de la cultura de otro país. Creo que eso fue una decisión extremadamente importante, porque cuando uno tiene la oportunidad de viajar, aprende mucho, ve cosas nuevas, valora también lo que tenemos, y en general trae una visión más enriquecida, más madura, y la pone en práctica. Es así como comenzamos el proyecto en Ecuador. Ellos fueron los responsables de instalar los equipos y luego de llevar adelante todo el proceso de ensamblaje, no solo igualando a lo que venían viendo, sino mejorando. Y ese es un motivo de tremendo orgullo, porque creo que el producto ecuatoriano en general tiene una calidad superior a la que se produce en países extranjeros. Y eso es una demostración de la habilidad de nuestra gente, del compromiso con el desarrollo, cuando están a gusto, cuando se les capacita, cuando se paga con equidad y hay prosperidad y expectativas en el futuro. Creo que de ese grupo de profesionales importantes han ido emigrando hacia otras industrias, hacia otros emprendimientos,
pero finalmente esa siembra creo que también se quedó con nosotros en un número importante, que son los que han ido progresando y a su vez incorporando la oportunidad para más gente. Hoy por hoy la empresa da trabajo alrededor de 350 personas de forma indirecta, y a través de los componentistas, que son aquellos que nos entregan las partes, creemos que llegamos a tener 1.700 empleos, que globalmente significa que 2.000 personas tienen la oportunidad de trabajar a través de este emprendimiento. Qué bien, 350 personas de manera directa y me dices que alrededor de 1.700 de manera indirecta, que eso es lo que tanto se habla de los encadenamientos productivos, de los clusters, que en Ambato yo veía que los vehículos tuyos, por ejemplo, muchos de los componentes ya lo están fabricando aquí en el Ecuador, de tal manera que no solamente que tú generas plazas de trabajo, sino que esos trabajos indirectos, que también su mano de obra calificada, que quienes están haciendo industria para proveerte de partes y piezas, de cuero para los asientos de cuero y en fin, para los diferentes componentes, tú puedas generar actividad económica aquí en el Ecuador. Hay ocasiones que escuchamos que Ecuador no es un país competitivo, nos vamos de alguna manera por los elementos negativos que hoy en día podemos mencionar, que sin duda son muchos, pero también nos desconectamos a veces de las realidades positivas. Tú has estado, me imagino, en muchas fábricas, me comentas que mandaste personal a calificarse, a capacitarse en fábricas en China. Yo te puedo comentar en mi experiencia personal, cuando uno tiene la oportunidad de visitar fábricas en el exterior y uno regresa acá al Ecuador, uno ve que el ecuatoriano es un obrero, un ejecutivo, un trabajador eficiente, productivo. ¿Cómo tú nos puedes contar esa experiencia de haber formado a recién graduados y cómo esa mano de obra ecuatoriana ha aportado en esa dificultad que es hacer ensamblaje de vehículos aquí en el Ecuador? Sí, creo que, como tú mencionabas al inicio, Tungurahua se ha desarrollado mucho en la construcción de las carrocerías de buses, y ahí ha ido generando gente con habilidades y les ha ido invitando indirectamente a todos los institutos y universidades a generar carreras que permitan viabilizar las habilidades de nuestro sector. Eso es parte de lo que un emprendimiento va indirectamente también enmarcando y pidiendo especialización. Tú podrás entender que la especialización es la conducta que lleva a generar mucho mejor producto y con mayor desarrollo y agilidad de lo que normalmente se lo hace. Eso es parte de las especializaciones como encadenamiento. La automotriz en particular tiene mucho de eso, pero para que haya más generación de empleo y mayor oportunidad para estos encadenamientos, yo creo que el país tiene que cambiar varias cosas sustantivas. La primera, y yo creo que, dado que tú estás en el sector político, y te invito a que lo madures, quizás podría ser el que tengamos un proyecto a largo plazo. El Ecuador no tiene un proyecto a largo plazo, no sabemos a dónde queremos ir, a dónde vamos, y eso es una barrera enorme con la que hay que luchar permanentemente. La industria automotriz en la que estamos no sabe qué es lo que le va a pasar en cada gobierno que llega, y así es muy complicado invertir y generar empleo. Entonces yo creo que hay que imitar a los que van adelante y marcan un hito, que además de eso es necesario inclusive en la vida personal. ¿Cuál es tu desarrollo que te va a llevar a lograr a largo plazo una oportunidad de mejor calidad de vida y mejor entorno? Nosotros hemos tenido la visita posiblemente de 7 ministros en nuestra corta vida, que es de 10 años, y ninguno es capaz de decir de aquí a 5 años dónde vamos a estar. Entonces eso no puede continuar, porque eso está yendo radicalmente contra la oportunidad de generación de confianza en las inversiones. Y por otro lado, las leyes ecuatorianas tienen que tener estabilidad, no pueden ser hechas por legisladores de apetito del momento o división de partido, tienen que ser hechas en relación a una visión de convivencia y oportunidad en el tiempo, y eso el tiempo tiene que ser a largo plazo. Y por otro lado, finalmente, yo coincido contigo que la gente ecuatoriana es maravillosa, los profesionales ecuatorianos están muy comprometidos, tenemos muy buen nivel, las universidades han hecho su trabajo. Lo que falta es oportunidad de empleo. Cuando uno
invita a presentar una carpeta para cualquier oportunidad que haya, tienes listas y colas de gente que quiere trabajar, que con desesperación aspira a ser el elegido. Pero eso no vemos, o no ven los políticos, no ven nuestros líderes, de que tenemos que desprendernos de un montón de dogmas. Lo que más queremos es trabajar. Y todos los empresarios durante mucho tiempo han sido vendidos como elementos, como personas distantes de la prosperidad. Yo creo totalmente lo contrario. Más bien son entes de desarrollo, de oportunidades para que todo el mundo tenga mayor prosperidad. Ahí el Estado ecuatoriano tiene que hacer la tarea de realmente conducir, que eso se desenvuelva dentro de la normalidad y el cumplimiento de todas las legislaciones, fundamentalmente laborales, societarias y tributarias. Pero tiene que haber apoyo, tiene que haber impulso. Nosotros particularmente cuando comenzábamos nuestro proyecto pudimos acogernos a la ley industrial de beneficio de impuestos durante los 5 primeros años, y eso ha sido extremadamente sustantivo, una de las pocas opciones de apalancamiento de emprendimiento que hay en el Ecuador, los contratos de inversión, que dejas de pagar tú la parte de contribución tributaria durante un periodo, pero eso te da oportunidad a robustecer tu estructura, a tener más solidez, a tener menos endeudamiento, y ya cuando estás más robusto, entonces puedes avanzar con mayor paso, cumpliendo también la parte tributaria que el Estado requiere para su función social. Pero yo creo que en el fondo, Javier, el proyecto país debe estar marcado por la generación de empleo. Todo aquello que genere empleo tiene que ser aplaudido y construido para que eso tenga permanencia en el tiempo. Particularmente los tratados de libre comercio que hoy este gobierno está muy empeñado, conspiran totalmente contra esta estabilidad del empleo, por lo que yo en particular siempre me he manifestado contrario, porque no somos competitivos en un 100%, porque no podemos serlo, porque tenemos demasiadas complicaciones de estructuras legales para llegar a aquello. Por lo tanto, el desarrollo político del proyecto país tiene que determinarse a través del empleo. Todo aquel que está aportando al empleo tiene que ser bienvenido, y defender el empleo, porque creo que esa es una necesidad imperiosa de los seres para poder tener tranquilidad, prosperidad, salud y mentalidad positiva, y no tanta contaminación en todo lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador, que en gran parte es una descomposición social por falta de empleo. Sin duda, sin duda. Y tú, esas dos palabras, qué bonitas, ¿no? Proyecto país. Siendo un industrial, y un industrial que le quiere al Ecuador porque has invertido en el país, que ojalá ese sentimiento se pueda contagiar a muchos más ecuatorianos y que podamos tener más industria, pero en ese proyecto país, un industrial, también una frase que me gusta mucho, una vez escuché que dice que los industriales estamos empernados, es decir, los industriales ecuatorianos estamos empernados al país, no solamente por nuestro cariño al país, sino porque esa maquinaria, esa infraestructura, es muy difícil moverla. O sea, estamos aquí con una visión a largo plazo. Cuando tú haces industria, difícilmente puedes considerar que en un periodo menos de 10 años, una industria tiene una vida que aspiras que sea indefinida, pero que por lo menos sea 30 años. ¿Cómo lograríamos, qué crees tú, qué pasos en el corto plazo tú crees, Hernán, lograr para que quienes estamos haciendo industria, que pensamos a largo plazo, logremos contagiar a las personas y también, como tú dices, a lo público, a comenzar a tener una visión a largo plazo? ¿Qué crees tú que en el corto plazo se debe hacer para que eso pueda trascender en el largo plazo, que logremos tener, ojalá, políticas de Estado, que son las políticas públicas de largo plazo? ¿Y qué crees tú en el plazo inmediato se debería hacer y con qué crees tú que se debería iniciar? Ok, yo creo que si definimos a dónde va el país de aquí a 20 años, cómo nos vemos en el año 2050, posiblemente es el primer elemento para ir armando la estructura de decisiones y de conducción del desarrollo del país, porque ahí las universidades irán entendiendo la formación que tienen que dar oportunidad hacia sus potenciales estudiantes. Tenemos que ir entendiendo si los colegios técnicos, que yo creo particularmente aportaron mucho al desarrollo del mando medio en el Ecuador, que es muy necesario y está muy ligado al emprendimiento,
que luego los fuimos desapareciendo por decreto. Y luego eso irá obligando al país a que enmarque su legislación también hacia que las inversionistas internacionales o locales miren cuál es la oportunidad, cuáles son las reglas de juego, y dentro de estas reglas de juego se debe ir definiendo realmente la legislación tributaria, la legislación laboral, en los términos en los que se van a mantener, en los que no se pueden cambiar de gobierno a gobierno, de legislador a legislador, porque así no podemos avanzar. Es imposible avanzar porque tú pasas realmente apagando incendios, entendiendo nuevas leyes, y al final desgastado y desmotivado, porque cuando tú haces muchas actividades y requisitos que hoy por hoy nos exigen realmente a los emprendimientos, es una carga que tiene que pasar en la burocracia ecuatoriana y más no en el desarrollo de su pequeña ilusión, de su motor de emprendimiento, de generación de empleo. Entonces yo creo que tiene que ser varias decisiones buscando armonía y visión a largo plazo, que hay que comenzarlas en algún momento, pero que ya son urgentes. Ya no podemos seguir en este peloteo de leyes intrascendentes, llenos de cuerpos legales que cumplir, de requisitos que repasar, y cada vez que tú haces uno de ellos, lo único que encuentras son trabas, porque los emprendimientos de los empresarios somos vistos de una manera injusta e incorrecta. Si tú vas a realizar un trámite tan simple como el de construir un galpón industrial, posiblemente tú puedes acabar de construir el galpón antes que el permiso del municipio respectivo haya sido aprobado. Ese es el nivel de trabas y de burocracia con el que tenemos que llevar adelante los desafíos. Por lo tanto, los desafíos se van quedando en el viaje, se van disminuyendo, se van apagando. Pero yo creo que eso es un mal que el país tiene que superar, definiendo definitivamente dónde quiere llegar y qué vamos a hacer para apoyar a aquellos que quieren emprender y generar trabajo. Hoy hacemos exactamente lo contrario, generamos un montón de trabas y barreras para aquellos que generan empleo, cuando nuestra sociedad lo que más requiere es oportunidad laboral. Entonces, Javier, yo creo que ese es un desafío sustantivo, pero tiene que estar encadenado en el tiempo y accionado por todos los sectores que van incorporando un viento favorable a que ello se pueda realizar. Ecuador es un país maravilloso, con gente extraordinariamente trabajadora, muy comprometida, pero estamos estancados por las malas decisiones políticas. Creo que ahí tiene que haber un gran cambio para que se vayan generando oportunidades. Qué útil escucharte, estimado Hernán, y lástima que el tiempo sea corto, que sin duda sería una conversación que podríamos llevarlo por muchas horas, de que en esa visión, como tú lo planteaste, en ese proyecto de país. Yo quisiera pedirte, Hernán, que nos puedas dejar con un mensaje, y más con ese testimonio tuyo que tú lograste trascender de ser un emprendedor en la parte comercial de los vehículos, a trascender a ser un industrial, ensamblador, productor de vehículos aquí en el Ecuador. En esa trayectoria, ¿qué mensaje nos puedes dejar a quienes nos escuchan, a quienes quieren emprender, tienen los miedos como todos, sin duda en un momento dado tenemos cuando queremos hacer algo nuevo, pero qué mensaje tú nos puedes dejar a esos ecuatorianos, a esas ecuatorianas que eventualmente quisieran emprender en nuestro país? Yo creo que soy un ecuatoriano construido en este bello país. Estudié en colegio fiscal, en universidad local, y el tiempo y el destino me puso y me dio la oportunidad también de conocer otros países y poder comparar. Y me di cuenta que algunas cosas que yo pensaba que no las teníamos, cuando uno viaja encuentra que más bien aquí las tenemos y en exceso, que este es un país realmente de oportunidades, que no hay que envidiar nada a nadie, que hay que proponerse, construir, que hay que ser muy persistente, metodológicamente insistente, e ir cambiando de acuerdo a lo que las circunstancias te van dando, porque aquí los cambios son demasiado frecuentes y uno tiene que readaptarse y reinventarse, pero no por eso debería quedarse, sino continuar
con el objetivo trazado a largo plazo, con esa persistencia necesaria para que el proyecto vaya adelante y saber que aquí tienes lo más importante, un país donde las cosas son maravillosas, hay una capacidad para salir adelante que si tú te comprometes con ella estoy seguro que lo vas a lograr. Muchas gracias, Hernán, por ese mensaje, muchas gracias por tu tiempo. Amigas, amigos, emprendamos, vale la pena.